Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estoy nuevamente con ustedes porque la pastora Lourdes va a estar en una misión especial. Estamos en el programa Entre Nosotras. Quiero pedirle a los hermanos que se suscriban, que toquen la campanita, hagan me gusta y compartan para que llegue a más personas este programa que creemos que es de gran bendición para muchos. Las hermanas estaban compartiendo y diciendo que sí, que les fue de gran ayuda, y por eso es que seguimos también nosotros entonces animadas con este programa. Quiero anunciarles que estamos expectantes al 7º Congreso de Mujeres en la fecha 11 de septiembre en adelante. Vamos a tener muy lindo el programa. Vamos a tener varias charlas y también va a haber un momento especial donde podamos compartir, porque como que va a ser virtual, vamos a tener un tiempo de compartir también en forma virtual con los hermanos. Seguidamente quiero dar inicio al tema que tengo preparado. Hoy quería compartir con ustedes las formas, los diversos momentos, así que yo tuve una comunión especial con Dios, en que Él me habló en forma personal, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Me acuerdo que cuando yo me convertí recién, me fui a una de las campañas de Gille Ávila, y él hablaba de su experiencia, de que Dios hablaba con él en forma audible. Y después la pastora de la iglesia donde nos íbamos también hablaba con otros hermanos. El Señor me habló, el Señor me dijo. Y yo decía, ¿cómo será eso? ¿Cómo será? Y después también, cuando ya me fui creciendo un poco, me pude dar cuenta de cómo es que Dios habla con nosotros, y yo quería compartir esa parte. Quiero contarles así varios testimonios que tengo de cómo el Señor me fue hablando. Una de las primeras veces justamente fue cuando yo me iba caminando por la calle y diciéndole al Señor que yo quería que Él nos protegiera, que Él proveyera para nosotros, que yo quería hacer su voluntad, que me quiero servirle, y todas esas cosas. Me iba orando por el camino. De repente cambio mi oración y le digo que yo quiero que me ayude a que yo termine la facultad, que yo encuentre un buen trabajo para poder sostener ayudar a sostener a la familia y todo eso. Y ahí me viene una voz audible, como decía Gille Ávila, y me dice, no era que ibas a confiar en mí, no era que yo te iba a proveer. Y fue como siempre le digo a la gente, me reprendió muy grande, me asusté muy grande. Y me impactó mucho porque era la primera vez que me pasaba de que el Señor así con voz audible realmente me dijo, no me estabas diciendo que ibas a confiar en mí y que yo te iba a proveer. Fue una cosa así impactante, y desde esa vez siempre cambié mi oración. Comencé a confiar en el Señor, comencé así realmente mi camino en el confiar en el Señor, en el depender de Él en todas las cosas que necesitaba. En ese tiempo también había leído un libro de John Cho, y en el libro hablaba de que cuando hablamos con Dios le pidamos a Él las cosas así bien claramente, específicamente las cosas. Él hablaba de orar por una bicicleta dorada que él necesitaba, y que el Señor le dio esa bicicleta después. Hablaba de que le pedía al Señor 50 miembros, primeramente 50 miembros, después al poco tiempo ya tuvo sus 50 miembros, después habló por 100 miembros, y así se fue orando por las cosas así en forma específica, bien determinado. Y ese es un ejemplo también de que yo puse en oración también. Hasta ahora practico. Cuando yo estoy orando por algo, pido en forma muy específica y muy determinada, y el Señor siempre me responde. Es una experiencia también que quiero compartir también de eso. No orar así en forma generalizada, sino que en una forma personal y de acuerdo a lo que me gusta. Me gusta tal cosa, quiero una casa. Yo le había pedido al Señor, yo quiero, Señor, que me des una linda casa, que no sea muy, muy común, que no sea el famoso ese de 2 aguas así. Yo quiero una casa con un lindo modelito, quiero que tú me des así un lindo modelito. Y el Señor cumplió con nosotros. El Señor me envió un albañil
que justamente era creyente, y yo le dije al Señor, don Peralta, ayúdame a diseñar la casa de tal forma que sea de... me dijo en guaraní así, y nos diseñó nuestra casa, que en realidad no es nada común, es un modelo así lindo, vamos a decir. Son cosas extraordinarias así que me pasaron en el tiempo, y eso me fue haciendo crecer en mi fe y crecer en el camino del Señor. Me emociona mucho. Hubo un tiempo en que nosotros estábamos viviendo en el colegio de mis hijos, y yo estaba extendiendo la ropa así en el tendedero, en el patio, y le decía al Señor, ¿cómo vamos a pagar esa cuota? Estamos debiendo ya tantos meses. Y le estuve pidiendo al Señor que nos proveyera. Señor, danos ese dinero que necesitamos para poder pagar esa cuota del colegio. Porque nosotros queríamos lo mejor. Ya sabía yo que nuestra economía en realidad no era muy buena, pero nosotros quisimos darle a nuestro hijo lo mejor, así le llevamos a un colegio cristiano privado, esas cosas. Entonces comenzamos a endeudarnos. No, creo que eran como 3 meses que estábamos debiendo por el colegio. En ese tiempo, después que yo estuve orando por eso, mi suegro gana un premio, una suma millonaria cuando eso, y él reparte ese premio entre sus hijos. Y ahí nos toca un dinero grande y pudimos pagar nuestras cuentas. Fue algo así, una bendición muy grande también para nosotros. Cuando yo estuve orando, me recibí ya en el 92 con 4 hijos, me recibí. Aparentemente no había forma de conseguir el registro. Sin embargo, estuvimos orando, ¿verdad? Por supuesto, yo otra vez pidiendo al Señor el registro. El Señor pone en mi camino un hombre que me dijo, yo le conozco al escribano Gorostiaga de Mariano Roca Alonso. Vamos a hablar con él y él te va a dar. Y efectivamente me llevó, me presentó junto al escribano Gorostiaga. El escribano Gorostiaga me dio el registro gratuitamente, cuando en esa época estaba costando 20 a 30 millones de guaraníes, que justamente en este tiempo, el 24 de julio, yo cumplí 25 años de ejercer la profesión. Y el Señor utilizó al escribano para que me bendiga y para que bendiga a mi familia. Y yo obtuve el registro, le caí en gracia al escribano enseguida. Él me dijo, yo te voy a conocer primero y después te voy a firmar los documentos que necesitaba para eso. Y así mismo a los 3 meses él me firmó el documento y yo pude completar todo, y después el 24 de julio estuve jurando ya como escribano. Fue una cosa milagrosa también que el Señor hizo por nosotros. Y entonces... esas son las formas en que Dios me fue bendiciendo, y yo haciendo que yo le conozca más cada día, que yo confíe en Él, que yo realmente, mi vida está a sus pies, así, a su servicio. Hay muchas experiencias que puedo contar, que es lo que me viene ahora. Y después del otro punto que quiero contar, que es muy especial para mí, es que estaba orando por una casa antes de tener esta casa en Roca Alonso, y le decía al Señor, quiero para mi casa, era una cosa que oraba todos los días, Señor, dame para mi casa propia, dame para mi casa propia. Y después en una de esas, yo abro la Biblia, ¿verdad? Y encuentro en el Salmo 16, y fue impactante así la forma en que nosotros le llamamos eso, ¿verdad? La palabra rema, que el Señor te da así en forma especial, que es para vos. Dice, el Salmo 16, que es muy especial para mí siempre, dice, especialmente en cuanto a lo de la casa, es el Salmo 16, el versículo 15, porque todo el Salmo 16 en realidad es mi preferido y es el especial para mí. Pero en el Salmo 16, en el versículo 15, dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosas, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y siempre le doy gracias a Dios por la heredad que me ha tocado. La heredad en la Biblia al menos hablaban de la tierra, y esa es la tierra que nuestra casa familiar hoy está, en la casa, en el lugar que el Señor nos había prometido que nos iba a dar. Y impresionante, es así como el Señor me fue llevando
a conocerle, a experimentar. Y el otro, después también en la vida diaria, en los problemas, así me fue enseñando tantas veces, siempre a través de su palabra. La palabra de Dios dice que es luego la parte cuando leemos la palabra es cuando Dios nos habla. Nosotros cuando oramos dice que nosotros somos los que hablamos, pero cuando leemos la palabra dice que el Señor es el que nos habla. Y quiero contarles así, por ejemplo, en problemas familiares que teníamos. Tuvimos un problema muy familiar, muy grande, y yo digo, yo voy a ir a contarle esto a fulanita. Y me dice la palabra, estaba leyendo la palabra después y me dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto de a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Esto fue algo también revelador para mí, porque justo yo estaba pensando, necesito hablar con alguien, quiero contarle a alguien esto que está pasando. Y me sale una palabra tan justa, tan para ese momento, no sé cómo, y más, en ese momento así, no estoy encontrando el vocabulario, ¿verdad? No podía ser. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Con eso yo me quedé contenta, entonces me quedé orando y el Señor entonces hizo su obra también. A su tiempo el Señor puso todas las cosas como tiene que ser. Oportuna, más oportuna no podía ser, ese es el vocabulario que quería encontrar. Oportuna esta palabra, y se trata tu causa. Y esta misma palabra me sirvió a mí para ayudarle a muchos otros hermanos. Cuando vienen así como que soy pastora, ¿verdad? Si las hermanas vienen y me cuentan sus problemas, así. Y esta misma palabra a mí me sirvió mucho para enseñarles después a otras mujeres. No vayas, no cuentes, no digas esto, no hagas. Pero ahí le leo estas cosas así y entonces de ahí parece que me ayudó también a eso, a hacer mi trabajo de consejería, vamos a decir, en esta parte. Después está una palabra también que me vino muy fuerte una vez cuando estaba muy enojada por una situación. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Fue una palabra que me ayudó. Yo agarré, escribí en un papelito y tenía ahí en mi billetera donde generalmente se ponen las cédulas y las fotos, así que al abrir la billetera uno ya ve, yo puse ahí un cartelito. Y esto me ayudó muchísimo, es muchísima. Este es un versículo para mí clave también. Así. Me ayudó porque cada vez que me iba a enojar, que me iba a enfurecer por algo, o sucede una cosa así que es como para enojarte, así, me viene esta palabra, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y cuando conocemos la palabra también, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria, por eso es que tenemos que leer la palabra y tenemos que saber. Entonces, en los momentos así que claves, vamos a decir, en los momentos en que más necesitamos, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria y eso nos trae la fortaleza, cómo tenemos que reaccionar, o nos consuela o nos fortalece en un momento dado. Yo quería compartir especialmente también este versículo por eso. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Después, también quería compartir la parte de que en el Salmo 19, me gustaría tanto que leyeran el Salmo 19, siempre se ríen. La gente a veces dice, el Salmo 19 es demasiado largo, pero el Salmo 19 tiene unas riquezas increíbles. Dice, una de las cosas que yo siempre oro, ¿verdad? Y le pido al Señor, como que el trabajo que tengo es tan delicado y pienso que el Señor también ha contestado mi oración en ese modo, en todos los momentos así delicados en que me encontré. Y dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer, dame entendimiento y viviré, dame entendimiento conforme a tu palabra. Hay una cantidad de palabras como esta, donde le pide sabiduría al Señor en el Salmo 119. Y dice, mírame y ten misericordia de mí como acostumbra con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos.
son palabras que el Señor me habla así en momentos tan necesitados. A veces nos encontramos tan solos, nos encontramos tan tristes, suceden tantas cosas dentro de la vida familiar, de la vida laboral, ahora con esta pandemia. Yo les quiero contar mi testimonio de la pandemia. Llegó el marzo, ¿verdad? El Estado decreta el guardarnos en nuestras casas y entonces yo comienzo a desesperarme así porque tuve que también, ¿verdad? Y estaba pensando, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es esto que pasó? Era una cosa así, una angustia tenía en mi corazón por todo lo que estábamos pasando, eso de tener que encerrarnos, de no trabajar, porque no sé si porque yo trabajo en forma particular, ¿verdad? Independiente, y entonces todo eso me hizo como casi tambalear, vamos a decir, casi caer, ¿verdad? En la desesperación, porque como yo trabajo, como les digo, en forma independiente, pero estuve orando una madrugada acá en la sala justamente y viene a mi memoria la canción que dice, todo se lo debo a él, todo se lo debo a él. Esa canción fue para mí de sanidad, de consuelo y de fortaleza. Y con esa canción yo me mantuve todo el tiempo de la pandemia. Así todo ese tiempo en que estuvimos aislados, ¿verdad? Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi casa, mi familia, mi trabajo, todo se lo debo a él. Esta palabra, hermanos, es milagrosa, milagrosa, les va a llevar a límites que no van a poder comprender, porque te sana, te libera, te saca la angustia, te saca el temor de lo que va a pasar, de lo que pueda venir, porque tu vida está en manos del Señor. Y realmente yo tuve una conversación seria con el Señor. Él me dijo que todo lo que yo tenía, Él me dio. Por Él tuve todas las cosas que tuve y que no iba a perder nada. Y fueron tiempos así de consuelo y fortaleza. Esta canción fue de consuelo y fortaleza para mi vida. Y después también hubo otros casos en que ahora me estoy acordando, así cuando me estuve quejando de cosas que me faltaban y vienen personas y me hablan, me dicen, y entonces así yo también tomé eso como que venía de Dios, que me reprendió el Señor a través de personas, porque vinieron personas y me dijeron, ¿cómo no te das cuenta de todo lo que vos tenés y hay otros que no tienen? Entonces parece que yo tuve que hacer un alto y pensé, sí, es cierto, yo estoy mejor, en verdad que mis problemas no son tan grandes como el de ella o el de él. Y así fue, esa es lo que yo especialmente quería compartir con ustedes, que el Señor tiene el control de nuestras vidas, el Señor tiene el control de nuestras vidas, de nuestros movimientos, y nosotros nos ponemos bajo sus alas, bajo su manto, bajo su cuidado amoroso. Él es tan amoroso y Él es tan fiel, hermanos, hermanas. Yo quiero que ustedes crezcan en sus caminos, que ustedes crezcan, que cada día desarrollen una fe. Y vamos a pedirle al Señor para que Él desarrolle nuestra fe, que Él desarrolle nuestra convicción fuerte en Él. Y no sea que cuando vengan los problemas nos volvamos al mundo, sino que al contrario, nos agarremos más fuerte de Él, nos agarremos más de Él. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te doy, porque tú eres un Dios vivo y que no está callado. Señor Dios Todopoderoso, y yo sé que tú hablas a tus hijos. Hablas, hay una palabra que dice que no vas a esconder nada de tus hijos, los profetas. Señor, también tú revelas cosas. Hablas a los hermanos, a las hermanas a través de los sueños. Yo no tuve esa experiencia, no me acuerdo de una experiencia de mi sueño, de tener revelaciones así en sueños, pero sí el Señor me ha hablado de muchas maneras y he escuchado también su voz audible en varias ocasiones. He escuchado su palabra
sus consejos, su guía a través de la palabra. El Señor es un Dios que está vivo, no está callado y quiere hablar contigo, quiere hablar contigo. Solamente tenés que predisponer tu corazón a hablar con Él y Él te va a responder, porque Él es un Padre amoroso, un Padre fiel, alguien que realmente nos ama. Dice que nosotros somos sus hijos, sus hijos. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y nos ha enviado el Espíritu Santo de Dios para darnos sabiduría, entendimiento y conocimiento de Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.